hay momentos en que tenemos que tomar decisiones, y son decisiones que van a afectar no solamente a nuestra vida, quizás van a afectar nuestra casa, van a afectar a toda la familia, incluso pueden afectar a nuestros vecinos, para bien o para mal. Pero hay tiempos de decisiones en los que se tienen que tomar, y si nadie las toma, va a haber ciertas consecuencias. Por eso es necesario tomar decisiones. Hay quienes prefieren dejar que todo pase y sin tomar ninguna decisión para no tener la responsabilidad. A la mayoría no les gusta la responsabilidad de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque sabes que si salen bien las cosas, vas a decir wow, pero sabes que si salen mal te van a echar toda la culpa por haber tomado una decisión que no era la correcta, quizás, o que no salió como pensaste que saldría. Porque uno imagina cosas, ¿no? Dice uno, híjole, si tomo esta decisión va a salir así, pero resulta que al final no. Al final puede ser peor la decisión que hayas tomado que como iba sin tomarla. Pero un rey, una persona a cargo, siempre debe tomar decisiones. Amén. Si tú estás a cargo de algo, vas a tomar decisiones todos los días. Si estás en un trabajo, si eres dueño si eres jefe o más bien, si tú tienes un negocio, todos los días vas a tomar una decisión: trabajar o no trabajar, ir a levantarte temprano o no levantarte temprano, hacer ciertas cosas o no hacerlas. Tú vas a tomar decisiones todos los días que van a marcar tu vida, tu testimonio. Y les decía, no todas las personas quieren tomar decisiones. Y cuando hablamos de decisiones del reino, son decisiones que van a afectar a muchos. Amén. Amén. Vamos entonces a 1 Samuel, capítulo 17. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron, ¿en dónde? En Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla. ¿Contra quiénes? Los filisteos. Estaban los hijos de Dios y los filisteos. Recordemos que el jueves estábamos viendo acerca de la vida de David cuando él fue ungido. Él fue seleccionado entre sus hermanos para ser el siguiente rey. Amén. Él tenía ahora por cargo llegar un día a dirigir a todo un reino. Ahora sobre él estaba esa responsabilidad. ¿Quién se la había dado? Dios. Amén. Él no la escogió. Él no quería ser rey. Él no fue buscando esa posición. Y le fue dada porque de entre sus hermanos, de entre todo el pueblo de Israel, de entre todo ese reino, el único que tenía un corazón dispuesto a servirle a Dios era el de David. No había otra persona que tuviera un corazón como el de David. Ninguno de sus hermanos, ni su padre, Saúl, ni nadie tenía un corazón como el de David. Por eso él fue escogido, por eso fue él ungido. Amén. Era alguien especial, era alguien que no se autoimpuso en ese lugar, sino que Dios lo escogió. Pero ahora, al conocer a Saúl, lo hace Saúl su paje de armas. Es decir, que tenía ahora un trabajo aparte del que ya tenía. ¿Cuál era su primer trabajo de David? Pastor de ovejas. Amén. Él era pastor de ovejas. Él era su labor, esa era su labor. Cuando Saúl era atormentado por los demonios, o al menos por uno, hacen llamar a David para que toque y su demonio lo deje de atormentar, o sus demonios lo dejen de atormentar. Le daba paz, le daba tranquilidad que el ungido de Dios ministrara delante de él, tocara delante de él.
Cuando tú tienes un corazón dispuesto, el ambiente a tu alrededor cambia. Cuando tú adoras con toda la disposición de tu corazón, tu alrededor, tu medio ambiente cambia. Y lo va a notar aún más el que no anda bien, el que ya no trae a Dios en su corazón, el que sus prioridades son otras. Hasta ese momento entonces David ya no tenía un solo trabajo, ahora tenía 2 trabajos. Pero cuando fue ungido, tuvo otro tercer trabajo. Ya no solo pasó de pastor de ovejas a ser ungido como nuevo rey, ungido nada más. Y por tercero, paje de armas del rey que en ese momento se había apartado de Dios, que era Saúl. Un paje de armas es el que le ayuda a vestirse a la persona. Y ahorita vamos a ponerse todo. Y ahorita vamos a ver ciertas cosas que pasan cuando uno empieza a tomar decisiones de reino. Amén. Versículo 3: y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba como Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. En la Nueva Versión Internacional, a ver, cámbiate ahí para que vean cuánto es. Dice: un famoso guerrero oriundo salió del campamento filisteo, su nombre era Goliat, y tenía una estatura de casi 3 metros. Amén. O sea, si tú crees que yo soy alto, échale otro más, otro metro más. Bueno, 1,17 metros. Yo mido 1,83. Goliat medía 3 metros, lo que es prácticamente de aquí a la columna. Así de enorme estaba ese cuate. Así de enorme estaba aquel que era enemigo del pueblo de Israel. Versículo 5, regresamos a la Reina Valera. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de 5,000 ciclos de bronce. Cambia otra vez a NBI. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos. También era de bronce. Lo de 2 garrafones de agua era lo que pesaba su armadura de ese hombre de 3 metros. Era una persona fuerte. Era una persona que, aunque no andaba con Dios, estaba bien preparado. Era una persona que tal vez si te sale en la noche y te dice: dame todo tu dinero, se lo das. Que dices: ¿qué voy a hacer yo contra este gigantón? ¿Qué voy a hacer contra esta persona que casi me saca 2 cuerpos, 2 como yo? Para los que miden 1,50, efectivamente es 2 como ustedes. ¿Cuánto mides, Alma? Como 1,20, ¿no? ¿No? Menos. Más chiquita. Bueno, casi 3 almas. Así. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. ¿Qué hacía el escudero? Le ayudaba, le llevaba sus cosas. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Goliat había tomado una decisión. Goliat tomó la decisión de hacerle sentir temor al pueblo
de Israel, a los hijos de Dios, a esa gran nación, a un reino dirigido por el rey Saúl. La decisión que él toma es empezar a hablar y a meterles miedo. Ellos ya tenían miedo solo de verlo. Ahora empezó a amedrentarlos con sus palabras y a tratar de que ese miedo creciera aún más. Por eso todavía se burla de ellos. Dice, ustedes no son esa gran nación. ¿Qué es lo que nosotros somos filisteos y que no estamos respaldados por Dios? Lo cual era muy cierto. ¿Por qué le tenían miedo a gente que no estaba respaldada por Dios? Si tú tienes el respaldo de Dios, ¿por qué llegas a tener miedo en todas las decisiones que tomas? Si aún los que andan sin Dios andan como valientes, como esforzados, andan como si nada les fuera a pasar, como si el de enfrente debe de tener miedo solamente por el hecho de empezar a hablar cosas con tal de amedrentar al que ya tiene un poco de miedo. 9. Si él pidiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Estaba parejo el asunto. Claro, ¿quién se va a querer meter? ¿Quién va a querer pelear contra alguien que mide 3 metros? Que además sabían exactamente lo que pesaba su armadura y su lanza. Que además sabían que era un hombre que además de alto se veía fuerte, experimentado en batalla. Pero nada de eso tiene por qué atemorizar a un hijo de Dios. Amén. Es que pastor, él está más preparado que yo. ¿Y qué? Es que pastor, él es más esto que yo. ¿Y qué? ¿Eso implica que no puedas hacer las cosas? ¿Eso implica que te vas a quedar observando cómo los demás que no tienen a Dios pueden hacer más que tú? Si tú tienes a Dios, puedes contra Él y más. Pero no tienes que dejar que el temor te inmovilice, como estaba pasando con el pueblo de Israel o con Saúl. Saúl tenía miedo, ¿sí o no? Todo el pueblo tenía miedo, ¿sí o no? Todos tenían miedo. Pero los filisteos, esos filisteos no tenían miedo, porque ellos sentían que con el respaldo de Goliat tenían. ¿Quién es más grande que Goliat? Dios. Dios es más grande que Goliat y tú estás respaldado por Dios. Los demás están respaldados por un Goliat, pero ese Goliat no se va a mover. A ese Goliat necesitas vencerlo. Amén. Ese Goliat no se va a ir por el hecho de que tú hables bonito, por el hecho de que tú ores bonito, por el hecho de que tú vayas a la iglesia todos los días. Ese Goliat va a seguir ahí hasta que tú tomes la decisión de vencerlo, de pelear con él, de ir tras él, decirle: oye, es momento, aquí nadie tiene miedo, yo no tengo miedo, lo voy a hacer.
El 10. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran ¿qué? Gran miedo. Israel tenía miedo porque su rey tenía miedo. En el mundo hay mucha gente con miedo. Pero nosotros no deberíamos ser de ellos. Amén. Nosotros debemos ser personas que afrontemos las cosas. Lo que venga, pues ya que va con nosotros Dios. Amén. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Sus 2 chambas, ¿no? Estar con Saúl, siendo su paje de armas, y ser pastor de ovejas. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante ¿cuántos días? 40 días amenazó a Israel. 40 días amenazó a Saúl. 40 días los trajo llenos de temor. ¿Quién puede vivir 40 días llenos de miedo? Hasta los han de haber enfermado a los de Israel. Una persona que vive con miedo no descansa bien, no duerme bien, no hace las cosas con seguridad. No va a poder cruzar una calle, no va a poder. Tal vez lo está esperando allá el mejor trabajo de su vida, pero no va por él porque tiene miedo. Hay un gran proyecto que Dios tiene para su vida, pero no lo va a tomar porque tiene miedo. No va a encontrar lo que tanto anhelaba porque tenía miedo. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Ve por su ropa sucia. Su siguiente trabajo de David era ser mensajero, mandadero, IBM. ¿Cómo le quieres llamar? Ante todo, David era una persona obediente a su padre. No importaba que él ya había sido ungido. No importaba que era ahora el paje de armas del rey Saúl. No importaba que era pastor de ovejas. Lo que le pusieran a hacer, David lo hacía. Era un buen servidor. No se quejaba. Nada faltaba que fuera, le lavara la ropa y se la planchara a sus hermanos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela,
peleando contra los filisteos. Peleando, entre comillas, aunque no están ahí. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, su padre pues. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Esa era la orden que había dado ¿quién? Isaí, su padre. Ve a ver cómo están tus hermanos, si están bien, si están buenos, si todavía no les falta alguna pierna o algún brazo o algún ojo, porque ellos fueron a combatir. No estaban combatiendo necesariamente, estaban oyendo las amenazas de Goliat. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían ¿qué? Gran temor. Otra vez. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Quiere decir que cuando veían a Goliat salían corriendo. ¿Cuántos quieren tener un esposo así? Un hijo así. Sí, cuando hay un problema, lo primero que hace es salir huyendo. Digo, no, tampoco es que las mujeres no salen huyendo. No me refiero a eso. Simplemente que, ni modo. Si hay una pareja de un hombre y una mujer, ¿quién tiene que salir primero al frente de batalla? ¿El hombre o la mujer? Si han huido a una guerra, y alguien tiene que ir de la casa, ¿quién tiene que ir? ¿Las mujeres o los hombres? Pues los hombres. Mándenlos por delante. Pero es que es bien cobarde. ¿Y qué? Yo le decía a mi madre apenas, le digo, ma, tú eres el cordero, mi papá es el león. Y si al león lo tiráis enjaulado, el león se enferma. El león se enferma y se muere porque ya no sirve para lo que tiene que servir. El león sirve ¿para qué? Para proteger. A veces, digo, ahí véanlo como ustedes quieran, mujeres, pero a veces hay mujeres que le quitan los colmillos y las garras a sus leones. Se los quitan, quitándoles responsabilidades, quitándoles compromiso, quitándoles lo que tienen que hacer. Dejan de ser leones, se convierten en gatitos. Ahí les queda de tarea, mujeres. Una cosa, no se conviertan en leonas, mujeres. Ustedes son corderos. Ustedes las tienen que proteger. Si quieren aprender karate, jiu-jitsu o boxeo, adelante. Pero no por eso dejan de ser corderos. Amén. Son las dos figuras de Dios. Y nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Y eso es lo que he aprendido últimamente. Digo, sí es cierto, uno es cordero y otro es león en la familia.
No se conviertan en leones, no se quieran pegar las garras de los hombres, ni los colmillos de los hombres, no se los peguen. No es que no se vea bien, es que denle su lugar al varón y tengan su lugar como mujeres, y ambos pueden hacer cosas increíbles. Pero bueno, aquí tenemos a varones que salían huyendo como gatitos frente a Goliat. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Cada vez que Goliat salía, corrían. Avanzaba Goliat y se echaban para atrás. Avanzaba Goliat y se volvían a echar para atrás. ¿Qué clase de Israel era esa nación en ese momento? Al que venciera el rey, le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. A ver, dice David, espérate, me va a dar dinero, me va a dar esposa, y aparte mi papá va a dejar de pagar impuestos. ¿Está bueno el trato? ¿Está bueno? Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Pero ya no eran los escuadrones del Dios viviente, eran los escuadrones temerosos del Dios viviente. O lo otro que le decía: los escuadrones de gatitos del Dios viviente. Ya no querían nada. Y el pueblo respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo siendo David, oigan, vine por su ropa, bola de cochinos, ropa que ya ensuciaron durante 40 días porque no pueden hacer lo que se les mandó hacer. Y te quejas por las ovejas que acabo de dejar, las dejé encargadas. ¿O a poco no dice así la palabra? Que las dejó con un guarda. Responsable David, como siempre, no las dejó solas. Ya dejé las ovejas con alguien para que las cuide. Vengo aquí porque mi padre me envió para ver si están bien y para llevarme su ropa sucia de 40 días. Hay un dicho que nos pone luego nuestro entrenador y se lleva pesadito con nosotros. Y dice: por favor, tráiganse otra truza porque lo que van a hacer hoy va a estar muy pesado. Así nos dice. Así nos dice el entrenador. O sea, vénganse totalmente listos para lo que venga. David solo hacía lo que se le ordenaba, pero sus hermanos se enojaban porque David hacía lo que se le ordenaba, y se enojaban también por lo que no hacía, porque decían: deberías de estar allá con las ovejas, ¿qué andas haciendo aquí? Dice: ¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia. O sea, como ya te ungieron como futuro rey, ya te crees mucho. Y la malicia de tu corazón. ¿Quién conoce el corazón del hombre? ¿Quién lo conoce? Dios. Pero el hombre
piensa que conoce el corazón de Dios. Bueno, perdón, que conoce el corazón de las personas. Yo no conozco tu corazón. Yo espero que tu corazón esté sano por la palabra que escuchas. Y no de mí, sino del mensaje que Dios nos da. Amén. Yo espero que esa palabra te llegue al corazón. Pero él decía conocer su soberbia, su malicia del corazón. Dice, para ver la batalla has venido. David fue para ver la batalla. Tocan. ¿David fue para ver la batalla? ¿Sí o no? ¿Alguien dijo amén? No. David no fue a ver la batalla. David fue a ver si sus hermanos estaban bien. David fue a ver si necesitaban un cambio de ropa. David fue a ver solamente porque su padre lo mandó. Pero realmente David no fue a ver la batalla. David no se metía donde no lo llamaban. David tenía sus propias batallas que pelear. Y ahorita vamos a ver las grandes batallas de David. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Mira, vas a ser rico, vas a tener esposa y tu papá, la casa de tu padre va a dejar de pagar impuestos. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón. Perdón. Sí, ¿verdad? 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, del filisteo. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres ¿qué? Muchacho, eres un chamaco. ¿Qué vas a poder contra él? Tú no puedes. ¿Cómo se llama el tema? ¿Decisiones de qué? De reino. El actual rey, el que todavía tenía la corona, Saúl, había tomado la decisión de no pelear. Porque su escuadrón de Dios, su ejército de Dios, estaba temeroso. Eran gatitos en vez de leones. Goliat, con las puras palabras, les había cortado colmillos y garras. Los había debilitado con sus puras palabras y con sus 3 metros de altura. Imaginen su paje de armas de Goliat. Llegaba y decía, aquí viene Goliat de 3 metros. Que su armadura pesa 50 kilos, que su lanza es pesada y que atraviesa 10, 20 hombres al mismo tiempo. Pues todos estaban temerosos. Pero oye, son los hijos de Dios. No deberían de tener tanto miedo. Le dice David, tu siervo irá y peleará contra este filisteo.
33, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor ¿de qué? De las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta ¿qué? Hasta matar. Su labor, su trabajo, su chamba de cuidar ovejas, lo había convertido también en un asesino. ¿De qué? ¿Qué fue lo que él, cuál era su testimonio? Que cualquier león o cualquier oso que no soltara a una de las ovejas de su padre podía morir en sus manos. Esta persona buscaba, David buscaba siempre proteger lo que le había sido encomendado. ¿Qué te ha encomendado Dios que protejas y que porque ves león o porque ves oso no mete ni las manos? ¿Qué tienes que cuidar tú? ¿Hijos? ¿Nietos? ¿Esposo? No, al esposo no lo cuides. A ese manda lo que te cuida a ti. Pero ¿qué te ha dado Dios para cuidar? Y en vez de ser como David y sacarlos de las fauces del león o de las garras del oso, por miedo los dejas ahí. ¿Cuántas ovejas cuidaba David? ¿Muchas o pocas? Pocas ovejas, ¿no? Era lo que decía su hermano. ¿Quién está cuidando esas pocas ovejas? Eran pocas. No eran ni siquiera, tal vez no eran ni 1000 ni 2000. Yo creo que al menos aquí David había sido entrenado entre leones y osos. Un oso es alto, es grande, es fuerte. Un oso puede llegar a medir más de 2 metros también. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado ¿a quién? Al ejército del Dios viviente. Antes era el ejército de Saúl, el cobarde, del que no tenía a Dios, del que le atormentaba los demonios, del que necesitaba a David para que le tocara una canción para dejar de ser atormentado. Estaban a punto el ejército de Dios de ser dirigido por David, el mataleones, el mataosos, el cuidaovejas, el que hacía los mandados y obedecía a su padre. Ahora David tenía que hacer la labor por la cual había sido ungido. Ahora David tomaba el lugar de Saúl.
Fíjate lo que pasa aquí. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté con ¿quién? Contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas. ¿En qué se convirtió Saúl? ¿En qué se convirtió Saúl? Ahora era ¿qué de David? Saúl se convirtió en su paje de armas de David. Lo que hacía antes David era vestir con su armadura a Saúl. Ahora Saúl vestía a David de soldado, de guerrero. ¿Qué armadura tenía que usar David cuando vencía a los leones? Ninguna. Cuando vencía a los osos, ninguna. Hay quienes confían más en su armadura, que ahora pues la podemos ver con la palabra, ¿verdad? Si tú traes la palabra, ¿qué más necesitas? Esa es tu armadura. Pero ellos confiaban en lo duro, en lo fuerte, en cómo se veía, iba a ver David. David, te tienes que ver como alguien grande. Pero David nunca había usado una armadura, porque hasta un momento antes él era el mandadero de su papá. Él era el hijo obediente momentos antes. Pero cuando escucha las palabras, tanto de Goliat como de su pueblo, dice: a ver, hay que tomar una decisión de reino. Porque Saúl no ha tomado decisiones. David, tal vez sin saberlo, pero estaba tomando la decisión que un rey tenía que tomar. Tú y yo tenemos que tomar en ocasiones decisiones de reyes, decisiones de reino. Ya no decisiones de esclavos, no decisiones de inmaduros, decisiones de reyes. Recuerda la primera adoración que estamos leyendo. Él nos ha hecho ¿qué? Reyes y sacerdotes. David, si hubiese sido como sus hermanos, hubiese tomado también la decisión de correr en cuanto Goliat se le pusiera enfrente. Pero esas decisiones eran de cobardes, de gente sin Dios, de gente que no cree en Dios. Tú y yo tenemos que aprender a tomar decisiones de reyes. David decía: si me guardó, si me protegió de leones y de osos, ¿qué me va a hacer este cuate? También me va a librar de él. Puedes tomar decisiones como alguien derrotado, o tomar decisiones como de rey. Te decía, ahora Saúl se volvió paje de armas de David. Las decisiones que Saúl no pudo tomar, las estaba tomando David. Y ciñó David su espada, dice, sobre sus vestidos. Nos quedamos en el 38, ¿verdad? Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y la armó de coraza. 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Yo sé matar leones, yo sé matar osos, yo sé cuidar ovejas, yo sé hacer mandados.
Yo sé que fui ungido. Yo sé que soy el más chico de mis hermanos. Lo que no sé es andar con ropa de soldado. Nunca lo he hecho. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano. ¿Sabes qué es un cayado, no? Es un avaro con una curvatura arriba, parece un paraguas, pero sirve para jalar las ovejas del cuello. A ver, ¿a dónde vas? Y con ese la acercan y lo jalan. No las jala con las manos, nada, con su cayado, con su vara, ¡fum!, al cuello y órale, y se viene. Eso era lo que sabía usar David. Y escogió 5 piedras lisas del arroyo y la puso en el saco. ¿Iba vestido David de soldado o de pastor? De pastor de ovejas. David iba vestido de pastor de ovejas. ¿Y a quién tenía que proteger David? ¿A quién? A sus ovejas. David había sido ungido como rey. Ahora tenía que salvaguardar las vidas de ellos. Y fue vestido como pastor, porque había miles de guerreros en ese momento que no servían para ir contra Goliat. Lo que necesitaban era un pastor. Era alguien que tuviera en su corazón la palabra de Dios. Hay gente que se podrá ver muy bien vestida de muchas cosas, pero el tener el corazón alineado a Dios significa que tú vas a poder contra cosas que ellos no pueden. Vas a poder tomar decisiones que ellos no van a poder tomar. Te decía al principio que hay gente que no quiere tomar decisiones porque no quiere cargar con las responsabilidades de esas decisiones. Hay varones que no quieren cargar con la responsabilidad, por eso le dicen a la mujer, pues hazle tú. Hay mujeres que sí quieren esa responsabilidad y se la arrebatan al hombre también. Pero cuando a ti te toque tomar una decisión de reino, tómala. No dejes que otro lo haga, porque es tu lugar y tu momento. Era el lugar y el momento. Bueno, ya ni era el lugar ni era el momento para Saúl. Dios se había apartado de él y estaba con David. Y David tomó la decisión que nadie más pudo tomar. Vamos por lo último. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Dijo este guerrero, este está muy guapo para que venga contra mí. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco. Dice en el 43, y dijo el filisteo a David, yo soy perro para que vengas a mí con palos. No le quiso decir oveja, se vería muy obvio. Pero acaso soy perro, dice. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y provocado, y provocado, y provocado durante 40 días y no habían hecho nada, hasta que llegó David. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré
y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos a los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios, que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Ese era el discurso de David. Este era el discurso de David para decirle a Goliat: no vas a pasar de aquí. Basta de esto. No somos cualquier nación. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. ¿Cómo corría el filisteo? Si traía 50 kilos encima, más aparte todas sus armas. Era lento. Mientras que David era rápido. Cuando un león se robaba una oveja, ¿quién tenía que correr más rápido? David, para alcanzarlo y quitárselo. Cuando un oso agarraba una oveja, ¿quién tenía que ser más fuerte? David, para poder quitársela y matar al oso. David era una persona entrenada. Tú y yo, si estamos entrenados en la palabra, no tenemos por qué temer. Amén. Si tú no has entrenado y viene Goliat contra ti, lo único que vas a sentir es temor. Pero si tú eres una persona entrenada en la palabra, entrenado en la oración, entrenado en la visión, vas a decir: échenme a Goliat, no pasa nada. ¿Qué me va a hacer? Osos y leones me hicieron los mandados. Problemas me hicieron los mandados. No como los mandados que hacía David, pero ¿dónde puede haber temor? En las personas que conocen de Dios, pero ya no se sienten respaldados por Dios, porque no entrenan. Te decía que ahí donde entreno, hay gente que nada más va a sacarse la foto. A eso va. Está así, está la cámara y está así. O el video. Foto. Mujeres, una pose. Siempre las mujeres. Está el espejo y están de lado, están así. Para que salgan sus atributos, si no, no salen. O la otra. Están con una mancuerna aquí y acá. Para que se vea todo acá. Pastor, pero así hay. Hay gente que va a entrenar a los gimnasios y hay otros que nada más van a sacarse las fotos. Miren lo que estoy haciendo. Ya. 1 minuto, 30 segundos, 20 segundos. Hay gente que de verdad, o sea, llega. Ese es otro hábito que tienen también en los gimnasios. Llegan y usan el montón de cosas según ellos y ahí las dejan tiradas. No van, no recogen, no acomodan lo que usaron. Son desordenados. Otros que no se echan desodorante. Otros que no saben hacer los ejercicios. Uno les explica, hay entrenadores para explicarle y hacen lo que quieren. Y si lo pasas a la iglesia, pasa exactamente lo mismo. Hay
gente que en lugar de entrenar, viene a tomarse la foto o a dormir. Ese es un tiempo en el que aquí vas a aprender a vencer a leones y a osos. Porque los Goliat que están allá afuera te van a permitir ver si hay temor en tu corazón o realmente aquí te has preparado bien. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que allá también les cuesta. Van, pagan su mensualidad y van una vez al mes. Hay gente que paga hasta 6 meses, que porque los 6 meses van a ir a entrenar, van 2 semanas y los 6 meses que le dieron al gimnasio, se los queda la dueña. Leer la palabra, orar, congregarte. ¿Pero por qué? Porque tienes que mantenerte fuerte en la presencia de Dios. Porque vienen Goliats, iglesia. Vienen varios Goliats. Cada uno tiene uno que vencer. Amén. Así David y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué pasó? Huyeron. Tú y yo podemos vencer Goliat para que todos los demás salgan corriendo. Amén. Tú y yo no tenemos por qué temerle a los Goliat, porque matamos leones y osos con nuestras propias manos, porque Dios está ¿con quién? Con nosotros. Amén. Y aquí es donde aprendemos eso. Hasta ahí nos vamos a quedar. Vamos a ver uno último. Nos ponemos de pie, por favor. 52. Pon ahí pianos de los que ya están grabados en el escritorio. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Sarim hasta Gat y Ecrón. Decisiones de reinos, iglesia. Decisiones de reino. Decisiones de reyes. Son decisiones que debemos de tomar cada día para que podamos seguir adelante como iglesia. Amén. Tú puedes tomar decisión de rey o puedes tomar decisión de quedarte como estabas, de seguir viendo a Goliat diciéndote de cosas y no hacer nada. No es que los demás no se mueven, porque yo me voy a mover. Ninguno avanza y ninguno se atreve hasta que no llega uno, ¿verdad? Hasta que no llega uno. Es tiempo de tomar decisiones, iglesia. Y es tiempo de que se sigas preparando. Los hermanos de David estaban preparados para la guerra, pero no estaban preparados para pelear contra Goliat. Eso es lo que hace la diferencia.
puedes estar muy preparado para la guerra, para las cosas de la vida, pero para vencer a Goliat es otro entrenamiento, muy diferente. Tomar esas decisiones. David tomaba esa decisión: me voy contra el león y salvo la oveja, o que mejor se la coma. ¿Valía la pena salvar una oveja peleando contra un león? ¿Valía la pena salvar una oveja peleando contra un oso? ¿Valía la pena pelear contra Goliat para salvar una nación? ¿Valdrá la pena que me esfuerce más de lo que me he esforzado para poder ganar lo que me falta por ganar? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y muéstranos cuándo tomar esas decisiones de reino. Nos preparamos, Señor, en este lugar para afrontar a los Goliaths que hay allá afuera. Bendice nuestras vidas, transfórmanos, Señor, a tu imagen y semejanza, y no permitas que el temor entre a nuestros corazones, Señor. Lléname, Señor, de tu Espíritu Santo. Lléname, Señor, de tu hermosa presencia. Y cuando esté en esos tiempos difíciles, Señor, entienda yo en mi mente y en mi corazón que tú estás conmigo, Señor, y que no voy solo. Que no voy solo, Señor, a esas batallas. No voy solo, Señor. Voy en el nombre del Dios Todopoderoso. Amén. Le damos un fuerte aplauso a Dios. Amén. Toma tu asiento un momento, iglesia. Son las 6 en punto. A ver, ¿pasaron los peques a hacer algo? No, ¿verdad? Estuvieron tranquilos.